Muy buenas tardes. Lo que venimos a presentar hoy es el conocimiento y la práctica de la higiene postural como un factor en la prevención, mejoría de los síndromes posturales. Presentado por Ángel Francisco Pérez García como su proyecto de investigación para la materia de metodología de la investigación 2. Se van a cubrir 4 puntos, van a ser los antecedentes, las implicaciones fisiológicas, los resultados de la investigación y las conclusiones. De antecedentes tenemos, sobre todo la higiene postural se conoce bastante bien dentro de lo que es la sociedad moderna, respecto a lo que son los diferentes aspectos y estratos de una empresa, de un trabajo, inclusive se le recomienda o se le ha dado seguimiento a algunos trabajos que no son nivel licenciatura. Este trabajo está a un nivel más cercano a la licenciatura, ya que la muestra que se tomó fue sobre ese aspecto, pero no nos vamos a enfocar en eso de momento. Los antecedentes son que la higiene postural ya tiene algunos estudios, no suficientes, ya que aún no se ha profundizado demasiado en esto, al menos en la investigación precedente que hay. Por ejemplo, en el estudio que aquí presento se fue sobre 52 trabajadores agrícolas, donde el 14.4% de los participantes tuvieron lesiones con predominancia lumbar. El estudio concluye que se deben de tomar medidas preventivas y correctivas para acarrear la enfermedad, en el sentido de que si no se toman las suficientes medidas para poder prevenir a las personas de estas lesiones y sobre todo prevenirlas de seguir sufriendo de estas lesiones, pues se va a llegar a un nivel bastante profesional en cuanto a la lesión. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos llegar a tener insuficiencias como también am, grandes despojos de la funcionalidad de la persona en cuanto a su vida cotidiana, no solamente en el aspecto laboral. También hay que tener en cuenta que estos desgastes, lo vamos a ver a continuación, en las implicaciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque al menos en el trabajo agrícola se nota bastante el por qué se puede sufrir de lesiones si no se tiene una buena higiene postural, ya que es varias horas al día teniendo una actividad física bastante poderosa, bastante amplia, por mencionarlo de alguna forma, pero lo más importante aquí es dos factores. Uno, las posiciones repetitivas y número dos, el tiempo de exposición a estas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mantenemos una posición, una postura durante un tiempo prolongado, lo que pasa con los músculos es un proceso vascular, porque la tensión misma del músculo que mantiene la posición hace que el músculo se fatigue, que la sangre no llegue de manera adecuada a toda la estructura muscular y la porción fundamental o la célula fundamental de esta, que es el sarcómero, pierde su capacidad de elongación, pierde su capacidad de relajarse y es por eso que existen los puntos gatillo, las contracturas y se dan sobre todo en las estructuras que más cargan. Podemos plantear el cuerpo en dos mitades, la parte anterior y la parte posterior. En la parte anterior están los músculos que en su mayoría y al menos en miembro superior hacen la flexión, mientras que en la parte posterior tenemos los músculos que extienden. Cuando estamos frente a una computadora, por ejemplo, frente a un celular, como podemos ver en el ejemplo de la diapositiva, tenemos que los músculos posteriores están demasiado elongados y se mantienen en esa posición durante mucho tiempo, podemos incluso decir horas. Lo cual provoca este mismo proceso vascular, lo cual genera varios problemas y dolores. Que recordemos, el dolor no es un síntoma, es una causa de un síntoma no atendido. Porque una vez que aparece el dolor, ya es demasiado tarde porque ya hay implicaciones nerviosas y de daño fisiológico a las estructuras. Esto obviamente tiene que ver con el tiempo de exposición y también con estas posturas repetitivas que puede ser una semana, puede ser un mes, pero ya después de mínimo 6 meses, el músculo no solamente se acostumbra, sino que genera resistencia a regresar a su posición anatómica normal. Y hay que tomar en cuenta algo. Las posiciones anatómicas y las posturas en general no hay ninguna incorrecta. El único error es mantenerlas durante un tiempo prolongado, porque es en este tiempo prolongado donde ocurren todas las implicaciones que acabo de explicar, donde no hay un tiempo para que el músculo se relaje, donde se pierde el equilibrio muscular, que es una base fundamental de la higiene postural. Al perder este equilibrio es donde los músculos anteriorizados se encuentran débiles respecto a los músculos a posteriori, ya que estos músculos que están a posterior siempre se encuentran elongados, perdiendo su capacidad de relajarse, sí, pero también de contracción, de una contracción fuerte, mientras los que están anterior
no solamente es que siempre estén contraídos y perdiendo también su capacidad de relajación, sino que se vuelven débiles de tanta contracción y de no estimularse a la elongación. Porque recordemos, hay varios tipos de contracción. Está la concéntrica, la excéntrica, isométricos. En este caso se está haciendo una postura donde el músculo se encuentra isométricamente y no tiene ningún otro tipo de contracción. Pero en el recorrido donde se toma esta postura, los músculos anteriores pasan a una fase de contracción y los músculos posteriores pasan a una fase de elongación o una contracción excéntrica. Esto provoca, por ejemplo, los síndromes posturales, el síndrome cruzado, en donde hay un patrón muy distintivo, como lo podemos ver también en el ejemplo que puse arriba, donde la postura ergonómica normal sería el lado izquierdo, mientras que el lado derecho se encuentra obviamente con la cabeza anteriorizada, los hombros descendidos, los músculos pectorales se encuentran contraídos, los músculos cervicales se encuentran distendidos y esto puede generar bastantes molestias. Continuando con la presentación, aquí están los resultados de la investigación que se realizó con un test propio, donde uno medimos el tiempo de trabajo, donde podemos ver que la mayoría de los trabajadores fueron un total de 86 encuestados, tenían al menos un 43, o sea, al menos la mitad o casi la mitad de los encuestados pasaba más de 8 horas trabajando. Únicamente el 26 pasaba las 8 horas y menos, no, un 30.11% de los encuestados trabajaba menos de 8 horas. Estos datos son relevantes. Esta gráfica nos enseña cómo al menos el 34% no presentaba dolor afortunadamente, pero el 24.73 veces, a veces, después de la jornada laboral presentaba dolor. El 8.60% sí presentaba dolor durante la jornada, el 16.13 presentaba dolor después, la mayoría no presentó dolor, pero si sumamos todas las positivas a dolor, ya sea antes o después y a veces, nos da un porcentaje bastante amplio, más o menos un 66% de las personas encuestadas sí sufrían de dolor en algún momento después de la jornada o durante la jornada laboral. Esta es la cantidad de actividad física que se consideraba a los encuestados. Se tomó en cuenta respecto a su actividad laboral. La mayoría eran doctores, médicos, ingenieros. Tuvimos una muestra muy amplia de licenciaturas. No las pudimos agregar todas, pero en su mayoría eran trabajos que requerían no solamente estar sentados de oficina, sino también movimientos. Movimientos extensos y de largas horas, donde sí permanecían en posiciones fijas, pero a la vez estaban en constante movimiento en ciertos periodos de tiempo. Esto lo podemos ver sobre todo los que medían un 5 o hasta un 10. Está bastante bien distribuida, no podemos decir que haya solamente un tipo o un estereotipo de las personas que se mantuvieran en una sola posición, pero sí se puede notar que la mayoría considera una actividad física amplia. Ahora, en estos datos, en esta última parte de la encuesta, podemos conocer cuántos sí conocen la higiene postural. La mayoría sí la conocen. Los que aplican la higiene postural y los que sienten mejoría al realizar la higiene postural. En estos dos casos, las abstenciones son de las personas que no conocían la higiene postural. De los que sí las conocían, podemos ver que más o menos el 35% sí la aplicaban, el 30% ocasionalmente y el 27% no de la cantidad de encuestados. Los que sintieron mejoría, afortunadamente el 65% sí sintió una mejoría al realizar la higiene postural. Esto demuestra que sí es efectiva, esto demuestra que es necesario para mantener un equilibrio muscular entre la posición adoptada para el trabajo y una posición corregida, por nombrarla de alguna forma. Porque las posiciones, recordemos, no son buenas ni malas. Lo único incorrecto es mantenerlas mucho tiempo. Entonces, tenemos a una persona que ya ha tenido una posición, digamos, durante 8 meses en su trabajo y apenas va a aplicar la higiene postural, va a tener que pasar por un proceso de readaptación, pero profundizaremos esto en la parte de conclusiones, que es justamente esta. Las conclusiones a las que llegó el estudio fueron: uno, también se tomó una cualidad cualitativa de los encuestados donde se les pidió sus opiniones respecto al por qué, a pesar de conocer de higiene postural, que recordemos era un número muy amplio de personas, no la aplicaban, no tenían la capacidad de aplicarla constantemente. La mayoría respondió que se les olvidaba,
que no estaban las condiciones en su trabajo para poder realizarla, como por ejemplo cubículos pequeños, sillas poco ergonómicas, no tener escritorios a la suficiente altura, no tener tiempos de espacio activos, incluso algunos no explícitamente lo mencionaron, pero investigando un poquito en noticias y parecido, hay varias empresas que no permiten a los empleados pararse, moverse, sino que tienen que estar fijos en su espacio. En parte, este es un impedimento, ya que por las mismas relaciones que tenemos con el trabajo no nos permiten tener este equilibrio y manejar de manera adecuada la higiene postural. Otros mencionaban que es difícil, ya que hay que tener una posición activa, conscientemente, decidir voy a mantener esta postura. Otra de las conclusiones a las que se llegó es que sí hay un beneficio y sí hay una relación directa, como lo vimos en los encuestados, entre aplicarla y sentir una mejoría a lo largo del día respecto al trabajo que realizan, respecto a las tareas que realizan y respecto al nivel de concentración que realizan, ya que hay algunos estudios que demuestran que mantener una higiene postural adecuada ayuda no solo a concentrarse, sino a mejorar la capacidad de retención de información y de mantenerse en el momento presente. Finalmente, a pesar de que la higiene postural parecía técnicas concretas, la verdad es que hay que mantener un enfoque individualizado. Cada persona respecto a su morfología, a su fisiología, a su capacidad para mantener cierta concentración o que también depende mucho del trabajo, de cómo se le exija, de qué cantidad de trabajo o qué tipo de trabajo haga, hay que especificar y adaptar la higiene postural. Se debe de tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de tiempo que tienen para descansos, qué tan alto está su escritorio, qué tan alta está la silla. En general se tiene que tomar un enfoque individualizado. No se puede seguir una receta general para cada persona, sino que se debe de tomar, obviamente en la consulta y con el fisioterapeuta a cargo, las respectivas medidas para que se pueda abordar de manera eficiente cada punto acerca de la higiene postural. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero tengan una linda tarde.